Oye, pueblo mío, y te molestaré. Debemos en esta mañana estar atentos a la palabra de nuestro Dios y vamos a pedir la dirección para que Él sea quien nos dirige, que nos guíe para entender su palabra en esta hermosa mañana. Bendito Dios, te damos gracias porque eres bueno en gran manera, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. Eres digno, Señor, de recibir nuestra alabanza. Y te pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, puedas visitar nuestras vidas, limpiar nuestras vidas y que aún nuestra adoración, limpiarlas para que lleguen perfectos, limpios delante de ti, Señor, y que lo recibas con agrado, bendito Padre. Y permítanos hoy, Señor, oír, escuchar y meditar en tu palabra. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una madre le dice a su hija, quiero que cheques el frijol. Y la mamá se fue. Y 15 minutos después se sintió un olor. ¿Y qué creen que estaba pasando? Se estaban quemando los frijoles. Vamos a entender hoy, vamos a ver hoy un tema sobre oír la voz de Dios. Y quisiera definir algunos aspectos sobre la palabra oír o escuchar. En nuestro idioma castellano, pues hay una diferencia, parece muy poca, pero sí es importante la diferencia entre la palabra oír y escuchar. Ahí le dan la diferencia, pero si buscamos en lo que es en la Biblia, nos damos cuenta que no tiene mucha diferencia, nos está diciendo casi el mismo sentido. El vocablo oír y escuchar en nuestro lenguaje castellano o español, como lo queramos conocer, la diferencia es que escuchar es estar atento voluntariamente y tener una intención de saber lo que se está diciendo. Y oír es simplemente oír un ruido o un sonido, aunque no entiendas lo que se está diciendo. Quiero dar un ejemplo. Es como si estuviéramos en un convivio. Estás con una persona, estás platicando. Con la persona que estás platicando, ¿qué estás haciendo? Espero que estén escuchando, porque a veces no escuchamos. Pero como hay gente alrededor nuestro, estamos también recibiendo información. Y se dice que a los demás lo estamos oyendo nada más, porque estamos escuchando ¿qué? Ruidos, quizás palabras, o quizás de repente algo nos interesó. ¿Qué fue el que? Así, nos volteamos luego. Y es como que ya nuestra mente ya se interesó en escuchar lo que se está pronunciando. Y cada vez que hacemos un esfuerzo para escuchar alguna conversación ajena, es porque nos interesa, es porque quizás nuestra mente dice que es importante y que debemos de acercarnos. Pero aquellas cosas como, no sé si alguien en esta mañana escuchó el canto de algún pájaro en la casa, arriba, en el parte del salón social hay una canaleta de agua que está todo oxidado y están rotos algunas, y por los pájaros pues les gusta mucho hacer nido ahí, ¿verdad? Entonces todas las mañanas escucho el sonido y el canto de los pájaros. ¿Pero qué querrán decir? No lo sé. No lo sé. Simplemente estoy oyendo ese ruidito, pero no sé qué quieren decir. Y entonces, eso es la diferencia que da nuestro lenguaje, nuestro idioma, y según la Real Academia Española también dan esa breve diferencia, pero que sí
digo yo que es importante considerar. Pero en la Biblia las palabras escuchar y oír se repiten más de 200 veces en toda la Biblia y vienen de una misma raíz que es shama, y que quiere decir oír atentamente e inteligentemente lo que se está diciendo. Y por ejemplo, el nombre de Samuel viene de esta raíz, y entonces Samuel quiere decir el que oye a Dios, y por eso él está su frase muy famosa, que de repente lo hemos repetido, y no sé si lo repetimos como él lo dijo o simplemente porque nos gusta. ¿Cuál es la frase de Samuel? Oye, Señor, que tu siervo habla, que tu siervo escucha, oye. Y a veces decimos, Señor, habla, que tu siervo oye. Pero se dan cuenta que Samuel no se dio cuenta quién le estaba hablando en un principio. ¿Dónde acudía Samuel a los tres primeros voces que escuchó? Acudió con Elí, porque él pensaba que la voz venía de Elí. Y entonces ya supimos más o menos la definición de oír: es oír inteligentemente, y hay algunas, pudiéramos decir, sinónimos: es poner atención, ser obediente, estar atento, dar los oídos, recibir, llevar a la práctica o hacer lo que se está diciendo. Si tuviéramos la oportunidad de nosotros usar nuestro lenguaje español, después de haberles dado la breve diferencia, les pregunto: ¿la niña escuchó o oyó nada más? Simplemente oyó, no puso atención a lo que estaba diciendo la mamá, porque si hubiera puesto atención, hubiera escuchado, no se hubiera quemado los frijoles. ¿Y cuánto de nosotros no se nos ha quemado los frijoles? Hablo en el sentido de cuántas veces no nos ha pasado algunas cosas por no escuchar la voz de Dios. Salmo 81 tiene un contexto donde habla de fiesta, donde empieza una fiesta grande, una fiesta enorme, y una fiesta tan gloriosa, una fiesta tan maravillosa según los ritos y las normas y tradiciones. Había mucha fiesta, había cantos, había música, había voces, había instrumentos, pero de repente cambia algo. De repente Dios empieza a ver que está pasando una situación. Sí, el pueblo estaba emocionado, sí, el pueblo estaba alegre, pero había algo que no estaba muy bien dentro de ese pueblo. ¿Qué creen que era, hermanos? No estaban oyendo la voz de Dios. Simplemente en ese momento se había empezado una emoción interior y querían demostrar la emoción que tenían, y por eso había fiesta. No sé si se acuerdan que Jesús repitió y Jesús usó las palabras siguientes: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué creen que Jesús toma ese texto casi literalmente y lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento? Porque es muy importante que entendamos
Es bueno la emoción, hermanos, que nos emocionemos delante de Dios y mostrarle a Dios que le amamos, que le adoramos. Sí, claro que sí. Es bueno llorar delante de Dios. Es bueno gritar un gloria a Dios. Es bueno gritar un aleluya. Pero cuando es solamente la intención de una emoción y no lleva ninguna intención de obediencia a Dios, entonces no tiene ningún sentido estar haciendo eso. Y era lo que estaba haciendo el pueblo. Empezó una fiesta de ritos, de tradiciones, pero estaban dejando a un lado ¿a quién? A Dios. Y por eso es que vemos el texto que empieza: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si no oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Generalmente, cuando la Biblia habla de dioses ajenos, es todo aquello, de manera general, es todo aquello que pone a Dios en segundo lugar. Porque ¿quién debe estar en primer lugar? Es Dios. Doy gracias a Dios, me permitió estar en la conferencia de la sociedad femenil, y quisiera compartirle porque me pareció un tema muy importante y quiero compartirle a las damas. La hermana que compartió la conferencia decía: Dios debe estar en primer lugar en la vida, y después, ¿quién va a estar en la vida de una mujer que está casada? El esposo. Y después, los hijos. Este rol nunca debe de cambiarse. Decía la hermana, muchas mujeres tienen a Dios, pero ponen a su hijo en medio y al esposo en tercer lugar. Esa familia ya fracasó. Nunca debe de cambiar el lugar del esposo. Debe estar Dios, esposo e hijos. Y me llamó mucho la atención un ejemplo que ella dio, que se me quedó grabado. Y dice ella: llega el esposo a la casa, viene del trabajo, y la esposa está en casa. Tiene al niño. Se quiere acercar el esposo y le dice: no te acerques, por favor. Ve a bañarte. Pues el esposo quizás amablemente va y se baña y quiere regresar, porque quiere darle quizás un abrazo, un beso a su esposa. Pero la esposa sigue teniendo el niño, el bebé. Y entonces ya no hubo ese momento de encuentro entre esposos. ¿Quién echó a perder ese encuentro, esa relación? El niño. ¿Pero culpa de quién es? La esposa. Pues según la hermana, que es mujer, es lo que quiere decir. La esposa. Sí, es lo que dijo ella. Por eso dice, llega tu esposo, tienes al niño, ve, deja al niño ahí en su cuna, en la cama o donde sea, y dale un abrazo a tu esposo. Atiende. Aquí, ¿qué pone en segundo lugar a Dios? Entonces, ahora, les quise dar este ejemplo porque a veces quizás esto ya no lo dijo la hermana, pero me quedé pensando. ¿Es Dios esposo? Hijos. Pero ¿qué tal estamos poniendo esposo o esposa y luego Dios? ¿O qué tal estamos poniendo esposo, hijos y luego Dios? O lo peor es que es esposo, hijos, la familia o alguien más, y a ver si hay tiempo para Dios. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Esta mañana necesitamos oír la voz de Dios. ¿En qué sentido? ¿Dónde nos va a hablar el Señor? No solo una vez, no solo 2 veces, ni 3 veces.
Yo creo que cientos de veces o miles de veces se nos ha dicho que para oír la voz de Dios, ¿en dónde debemos ir, hermanos? En la palabra. Debemos de leer la palabra. Debemos de meditar en la palabra. Y si les preguntara, ¿cuánto tiempo esta semana le dedicaron a la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Y con qué amor, con qué intención le dedicó? ¿Cuál fue la necesidad suya de haberse acercado a la palabra de Dios? Con la intención de oír a Él y aprender de Él. Espero que así haya sido. Dice la palabra del Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Egipto se representa también generalmente como el pecado, porque ¿qué había en Egipto? En Egipto había esclavitud, había maltrato y había maldad. Y nuestro Egipto es el pecado y son los pecados que nos acechaban y que teníamos. Y encontramos a un escritor de Hebreos donde dice que despojemos nuestra vida y que nos despojemos de todo peso, de todo aquello que nos asedia, que nos amarga, que nos hace entristecer, de todo aquello, de todo pecado que traemos, que nos despojemos. ¿Qué es despojar? Es abandonar, es no volver a mirar nunca. Y entonces Jehová es nuestro Dios, el que nos sacó de ese pecado. Y es por eso que tenemos que oír a Él, qué es lo que debemos de hacer. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? En el verso 11 dice, estamos en el Salmo 81, verso 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, no Israel no oyó me mi voz. quiso. Israel no me quiso a mí. Quisiera que leyeran también la primera parte del verso 13. Hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado en Israel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Israel, hermanos? No oyeron la voz de Dios. Ahora quiero decirles algo muy importante, hermanos, que vamos a ver dos cosas aquí. Recuerden, hermanos, la conferencista que nos dio, que les dio el estudio a la sociedad femenil es judía, ¿verdad? Y por eso qué bueno que no está aquí, ¿verdad? Porque si empiezo a hablar de judíos, ella sabe muy bien, ¿verdad? Nos dijo ella que un pastor empezó a hablar de los judíos y que decía, es que los judíos son esto, esto, esto. Y que decía ella, no es así. Yo soy judía y conozco muy bien la historia de los judíos. ¿A qué voy con esto? Les voy a decir algo, hermanos. Hay alguien que enseña y dice que todos los judíos van a ser salvos. Y si meditamos en la Biblia, hermano, ¿qué nos dice de eso? En el Antiguo Testamento habla de que Israel es el pueblo de Dios, pero cuando habla del pueblo de Dios, tampoco significa que es todo el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Solamente aquellos que oyeron, y vemos que muchos en el camino se perdieron. ¿Por qué? Por no haber escuchado la voz de Dios. Y quiero que sepan esto, hermanos. Vamos a ver dos cosas. Y lo que voy a decir no tiene que ver nada con la salvación nuestra. Recuerden, hermanos, que como buenos presbiterianos, como dicen, ¿verdad?, creemos que nuestra salvación jamás se pierde. Pero nuestra vida aquí en la tierra puede ir bien o puede ir mal, dependiendo, hermanos, ¿de qué depende? ¿De qué creen que depende eso? De la comunión con Dios, pero también de cómo escuchamos a Dios. Y nos vamos a dar cuenta de esto. En el primero de Samuel 3:10
dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Proverbios 1:5 dice, el sabio oirá y crecerá el conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Hechos 13:16 dice, Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo, hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esas palabras, cuando las meditamos, ¿a qué nos llevan? ¿Qué nos enseñan? Que pongamos atención y que prestemos atención a la palabra de Dios. Y quiero darles un ejemplo, cómo es que debemos de escuchar la palabra de Dios. Y quiero invitarlos al libro y a la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 4. Efesios 4, verso 29, si alguien ya lo tiene, hermanos. ¿Me hace el favor de darle una lectura? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes. ¿Por qué creen que a veces tenemos enemistad, hermanos? O a veces empieza una discusión. ¿Por qué en casa a veces empieza una discusión, un pleito, una división? ¿Por qué hay esposos que un día en el altar o con el juez del registro civil dijeron, prometo amarte en las buenas y en las malas, y al cabo de 2 meses ya ni se quieren hablar? ¿Por qué? ¿Por qué padres e hijos a veces ni se quieren ver, como alguien diría, ni en pinturas? ¿Por qué hermanos de sangre están divididos y no se quieren ver? ¿Por qué? ¿Saben cuál es la razón, hermanos? Porque no escuchamos a Dios. ¿Y cómo escucho a Dios? Pues puedo estar leyendo un día Efesios 4:29. ¿Y qué me enseña a mí? Efesios 4:29 me dice a mí, ninguna palabra salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca, solamente aquella que edifique a los que me van a oír. Y la pregunta es, ¿qué palabras salen de nuestra boca, hermanos? ¿Cuáles son las palabras? Usted como esposo, cuando le habla a su esposa, edifica a su esposa. Usted, esposa, cuando habla a su esposo, las palabras suyas edifican a su esposo. Papás, cuando le hablan a sus hijos, sus palabras edifican a sus hijos. Mismo Pablo dice aquí en esta carta, en el capítulo 6, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hijos, cuando le habla a tu papá le parece agradable, le parece algo hermoso tus palabras. ¿Cómo es tu actitud? ¿Estás oyendo a Dios ahí? ¿Estamos escuchando a Dios ahí? Y es más, en esta mañana estamos oyendo a Dios aquí. Espero que así sea. El verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Muchas veces se contrista el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Dios nos dice una cosa y terminamos a veces haciendo otra cosa. Por eso en esta mañana el Señor nos está invitando a que escuchemos la voz de nuestro Dios, que nos acerquemos a Él. Pablo sigue diciendo, el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Me llamó mucho la atención, un día nos compartió un pastor que le dijo a una de las hermanas en un culto de oración, porque dice el hermano que cuando le dijo a la hermana que orara, que a 2 metros ya no se escuchaba su oración, pero cuando estaba en su casa, como a 3 cuadras, se escuchaba cuando le hablaba a sus hijos. Y entonces, ¿por qué cuando está aquí no se escucha su voz fuerte? Porque no tiene esa voz de gritar. O sea, Señor, no pasa nada, puedes gritar al Señor, Señor, aquí estoy. Digo por lo que dice Pablo, quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, ira, enojo. De repente tenemos eso. A veces lo hacemos por cansancio, quizás. A veces lo hacemos porque estamos fastidiados. Y llegamos quizás gritando, no sé. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿A quién debemos de oír? Oír a nuestro Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Podemos no escuchar a Dios. Podemos no escucharlo. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la ama. Isaías 30, verso 9 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las obras. Juan, capítulo 6, verso 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? 2 cosas. Una, podemos oír a Dios y obedecer, hacerle caso a nuestro Señor y vivir nuestra vida como dice Filipenses. Filipenses, ¿cuál es el tema general de Filipenses? Si alguien lo sabe. Gozo. El gozo. Si oímos a Dios, ¿de qué vamos a hablar en nuestras vidas? De gozo, de las bendiciones, de las maravillas. Pero si no oímos a Dios, ¿de qué vamos a hablar? De amarguras, de quejas. Es que esto no. Y empezamos a echar la culpa a quien sea, ¿verdad? Podemos empezar desde que el gobierno, el jefe de trabajo, el papá, el hijo, la esposa, es que mi esposo. ¿Y sabe cuál es la razón por qué muchas veces no disfrutamos el gozo del Señor? Es porque no escuchamos bien a Dios. Usando nuestro idioma castellano, solo oímos. Y nos pasa como aquella ocasión que dijo un pastor: salió un hermano del templo y del culto, y en la salida decía: hermano, el culto y el mensaje estuvo tan hermoso. Mira, pero tan hermoso, que me gocé mucho.
Y entonces alguien le pregunta, oye hermano, ¿y cuál fue el tema del mensaje? Pues la verdad no sé, pero estuvo muy hermoso. ¿Qué tiene que ver lo hermoso con lo aprendido? Nada tiene que ver. Podemos decir que las flores que tenemos enfrente son muy hermosas, pero ¿qué inteligencia, qué sabiduría llevas en eso si solo quedas con que están hermosas las flores? No hay nada. Entonces los invito en esta hermosa mañana a que oigamos la voz de Dios. ¿Cuántos mandamientos tenemos en la palabra del Señor? Decía la hermana que compartió, porque hizo la pregunta, según los judíos, ¿cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? Y dijeron, ¿verdad? 10. Entonces la hermana dijo, no, ese no es de los judíos, es solamente una parte. Los judíos tienen 613 mandamientos. Y decía ella, y los judíos ortodoxos quieren cumplir 613 mandamientos. Imagínense que si no se puede con 10, imagínense con 613, hermanos. Entonces por eso tenemos que regresar a escuchar a Cristo, a ver las enseñanzas de Cristo y decirle, Señor, no puedo esto. Quizás a veces la palabra de Dios me es dura para mí, porque quiero ciertas libertades, porque entiendo que hoy en día ya para la sociedad no hay una verdad absoluta, solo hay una verdad relativa. Es que mi verdad es mi verdad, su verdad es su verdad. Y entonces, ¿en qué vamos a terminar? ¿Que cada quien haga lo que quiera? Vamos a terminar como en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Que cada quien hacía según lo que le parecía. Pero los que somos realmente hijos de Dios, sabemos que no hay una verdad relativa solamente, sino que hay una verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos debe de regir a todos, lo que nos debe de guiar a todos, porque es el que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice que este es el primer mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las palabras, son los mandamientos que debemos de oír, escuchar, poner atención y llevarlas a cabo. Yo terminaría con la ilustración que inicié. Es con estos mandamientos que debemos de echarle agua para que no se nos queme. Si la niña hubiera escuchado, ¿qué hubiera hecho? Le hubiera echado agua, los frijoles, y se hubiera cocido bien. ¿Qué debemos de hacer nosotros para que hablemos siempre de gozo y no de quejas? Hablemos siempre del gozo porque nuestro Señor está cerca. Jesucristo pronto viene. ¿Cuándo? No lo sé. Pero con esa esperanza, con esa seguridad, con ese gozo, debemos de estar siempre, hermanos. Debemos de mantenernos siempre con esa seguridad, con ese gozo, haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Si el Señor le pide a usted que ame a su esposo, hazlo. Si el Señor le pide a usted que ame a su esposa, hazlo. Si el Señor le pide, hijos, que obedezca a su papá, que honre a su papá y a su mamá, ¿qué debe de hacer? Debe de obedecer. Padres, si el Señor le dice que debe de criar a su hijo en amonestación, en el nombre y en la palabra del Señor, debe de hacerlo, porque si no lo hace, usted va a empezar a sentir el olor de su fracaso. ¿Todo por qué? Por no escuchar a Dios. Escuchemos entonces a nuestro Dios para que en un tiempo futuro todos hablemos de gozo, todos digamos, hermano, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, Dios me ha transformado, y todo eso es porque hemos escuchado la voz de nuestro Señor. Los invito a ponerse de pie, hermanos, para
Que en esta hora del día, hermanos, digámosle al Señor, ayúdame a escuchar tu voz y a obedecerte. Maravilloso Señor, eres tan bueno con nosotros, bendito Dios, que no te cansas de guiarnos ni de enseñarnos. Ruego por cada uno de mis hermanos que hemos escuchado hoy el mensaje de tu palabra, a que nos guíes, Señor, a que nos atiendas, a que nos fortalezcas, Señor, para escuchar tu voz y obedecerte día tras día mientras vivamos, Señor, sobre esta tierra. Mientras estemos aquí, Señor, seremos imperfectos, con nuestras faltas, con nuestras dificultades, con nuestros errores, pero queremos la guía de tu Santo Espíritu, para que cada vez que escuchemos tu palabra, pongamos atención, intención, importancia, y la llevemos en práctica, Señor. Y así, de esta manera, tendremos la oportunidad de vivir en gozo, porque escuchamos tu palabra y porque escuchamos tu amonestación, Señor. Bendito y santo eres, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.